coordinador general de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Le pedimos al Presidium tomar su lugar, por favor. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. No sé si quisieran los que están más en la parte de atrás pasarse un poco más como para compactarlo, pero si no, como cada quien quiera. Bueno, yo me presento, yo soy Héctor García Curiel y estoy en la Universidad de Guadalajara, soy arquitecto con orientación en urbanismo y me toca coordinar como director del evento la Cumbre Internacional Hábitat LATAM y actualmente soy el coordinador general de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo quisiera primero agradecerle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la embajadora Graciela Gómez, esta buena intención de invitarnos. La verdad es que nos llena de mucho orgullo, por supuesto a ONU Habitat, a Fernanda Lonardoni, con quien hemos venido trabajando en los últimos años de manera importante. Y bueno, para mí de verdad es que es un honor estar entre este grupo de panelistas, mujeres pensantes y con una gran experiencia en los temas de ciudad. Y quisiera rápidamente primero presentarles. Bueno, el tema de la mesa es Ciudades Feministas en Acción, Experiencias y Soluciones Locales. Va a llevar la relatoría de esta mesa Daniela Shalif Arana Quesada, que es la jefa del Departamento de Vinculación y Estrategias para la Igualdad Sustantiva de SEDATU. Y como ponentes me acompaña, por supuesto, Holly Bruce, concejal de Langside Ward de Glasgow. Muchas gracias. Nadine Cortés Calzada, quien es directora de Relaciones Internacionales y Atención a las Personas Migrantes del Gobierno de Guadalajara. Bienvenida, Nadine. Amanda Fletti Martínez, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación. Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, y vamos a tener al final de esta mesa la participación de Marga Barceló, quien es jefa de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo del Consejo Provincial de Barcelona, a través de un videomensaje. Bueno, pues si les parece que empezáramos a abordar el tema, voy a dar una muy breve lectura de las currículas de cada una de ellas. Bueno, Holly Bruce, quien es política y activista escocesa, actualmente es concejal del Langside Ward en el Glasgow City Council y es graduada de Derecho por la Universidad de Aberdeen. Su trayectoria laboral, pues trabajó en la oficina de Patrick Hervey desde 2019 y fue parte del equipo de la compañía de Scottish Greens para las elecciones de la Asamblea Escocesa. En el 2021 fue elegida concejal de Glasgow. En
en el 2022 y obtuvo el primer puesto en votos de la primera preferencia. Los cargos destacados, bueno, pues ha sido directora vicedirectora del Environment of Living Neighborhoods de Glasgow y también directora para la violencia en Afganistán. Y bueno, su enfoque es reconocida especialmente por su impulso a la iniciativa de ciudades feministas y de la planeación. Muchas gracias. Presento también una breve descripción de Nadine Cortés, quien es columnista del periódico El Financiero, es abogada especializada en cooperación internacional y derechos humanos, actualmente se desempeña como directora de Relaciones Internacionales y Migración de Guadalajara y bueno, ha sido merecedora de premios internacionales en Argentina, en Georgetown, en la universidad, y ha sido nominada como la mujer influyente del año en Washington, D.C., en el 2020, acreedora de la medalla César Chávez y bueno, una experta en temas de ciudades y migración. Amanda Fletti, que nos acompaña también, ella es especialista en relaciones internacionales y gestión urbana, que actualmente se desempeña como directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación del Gobierno de la Ciudad de México. Tiene una trayectoria laboral como licenciada en Geografía por la Universidad de París 8 y posee una maestría en el Instituto Francés de Geopolítica. En su trayectoria profesional se destaca por su labor para la organización de las ciudades y gobiernos, donde ha coordinado la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos. Su enfoque en la Ciudad de México continúa promoviendo una agenda de diplomacia pública, cooperación internacional y fortalecimiento institucional. Y al final de este panel vamos a tener un video que nos envía Marga Barceló, quien es jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona y tiene una trayectoria también en el tema de cooperación descentralizada y alcances de nuevos retos. Pues bueno, sin más preámbulo, yo quisiera tocar algunos temas que quizás no hayan sido abordados en las mesas anteriores y ahorita en el previo estábamos planteando cómo abordar estos temas que nos ocupan hoy. Y yo quisiera empezar por hablar de lo común que son las ciudades de América Latina desde sus orígenes fundacionales. Prácticamente todas las ciudades fueron productos de una conquista y fueron trazas repetitivas, trazas urbanas casi en todos los casos ortogonales, hechas por ejércitos de los conquistadores, y digo ejércitos en el sentido de la masculinidad que estos representaban, o sea, principalmente eran hombres los que hicieron nuestras ciudades. Y esto quizás explique un poquito todas las problemáticas que se han discutido en las mesas anteriores. Yo quisiera en este sentido empezar a abordar los temas de estas experiencias, porque al final estamos convencidos que una buena parte de las soluciones que encontremos a través de los foros de opinión como este que organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores deben de servir como una experiencia para la solución de problemas comunes de prácticamente todas las ciudades de la región de América Latina. Entonces, si compartimos estos orígenes, creo que también las soluciones podrían ser mucho más rápidas en esa curva de aprendizaje de experiencias para poderlas aplicar en políticas públicas comunes de carácter regional y que ONU Habitat lo ha venido planteando a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas metodologías para tratar de reducir las brechas de desigualdad en todos los casos. Y creo que eso refuerza más también que la gestión de las ciudades tenga que ser de manera conjunta
y de manera regional. Bueno, pues yo quisiera, si les parece bien, el turno que empecemos con Amanda Fletti y de ahí vamos tomando la palabra. ¿Qué políticas públicas podríamos plantear de manera general, asumiendo que nuestros orígenes de ciudades son muy semejantes y que nuestra ADN de todos los que habitamos América Latina tienen aspectos muy comunes? Muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, si me permite agradecer la invitación, no de forma protocolaria, pero de corazón, sinceramente, porque es muy agradable tener espacios para reflexionar. Entonces, agradezco la invitación. También saludo a todas las mujeres de esta sala. Muchas son mujeres potentes, que tienen con cerebro y manos, intentan avanzar, ¿no?, en los derechos de las mujeres, así que quisiera saludarle a todas, también las que están en línea, mirándonos. De repente, regresando un poco a esa parte de contexto de las ciudades, de cómo se construyen las ciudades en el mundo, había esa perspectiva, ¿no?, de lo que nos une a nivel de América Latina, la construcción colonial, con perspectiva muchas veces machista de pensar a las ciudades, pero quisiera también resaltar, muchas veces decimos que estamos ahora en el siglo de las ciudades, y las ciudades también hoy en día se construyen con dinámicas patriarcales, pero también neoliberales, con modelos de pensar las ciudades que nos deben cuestionar, ¿no? Y lo que estuvimos hablando todo el día de hoy, y a través de los debates sobre los cuidados, y estos modelos de ciudades son muy interesantes porque ya sabemos que la mayoría de la población en el mundo viven en las ciudades y que tenemos que plantear qué ciudades queremos, ¿no? Lo hemos escuchado a lo largo del día. Cómo se diseñan, cómo se usan, para quiénes son. Es uno de los planteamientos que son muy importantes. Son importantes porque además en nuestra región, América Latina, desde la pandemia en particular, se surgió, ¿no?, esa visión de ciudades de los cuidados, de las ciudades feministas. En nuestro continente hay muchas mujeres que apostaron que el nivel local, que el nivel de gobierno local era un nivel relevante, necesario para poder transformar la sociedad y en particular con enfoque de género, ¿no? Eso pasó en muchos países, en varias ciudades. Hace 2 años atrás teníamos varias ciudades capitales de la región que estaban dirigidas por mujeres, y eso nos plantea un primer punto de la necesidad de las ciudades feministas, que es tener mujeres que estén gobernando, que estén en los espacios de toma de decisión, tener a mujeres que estén presentes en el debate y en los espacios públicos. Eso es lo primero. Lo segundo es que vimos que no es suficiente tener a mujeres, necesitamos tener a mujeres que tengan una visión feminista, ¿no? No es solamente por ser mujeres que tenemos la visión feminista, y eso también es algo que se ha ido construyendo mucho en los últimos años. También quisiera aportar a la reflexión, y creo que lo tenemos que pensar así, es que esa visión feminista es una visión política. No podemos separar lo que estamos haciendo del contexto en el cual estamos actuando ahora. Estamos en un contexto geopolítico muy fuerte. Hay muchos países que están con retrocesos importantes con respecto a los derechos de las mujeres. En América Latina tenemos a Argentina y Ecuador que suprimieron su ministerio de mujeres, y creo que la reflexión que estamos teniendo no la podemos pensar si no la vinculamos a la agenda política. Y es lo que estamos haciendo en México, ¿no? Cuando decimos tiempo de mujeres es porque la presidenta llega, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México llega, y que tenemos a mujeres que con su liderazgo están queriendo transformar la vida de las mujeres desde su responsabilidad de gobierno. Eso es como un primer punto. Lo segundo que quisiera resaltar es algo que hemos también comentado, es la necesidad de institucionalizar, ¿no? No solamente es de estar avanzando, pero sino de cómo podemos construir instituciones y gobiernos que plantean esa responsabilidad desde lo público. Y eso creo que es un eje fundamental que tenemos que pensar cuando estamos pensando en el diseño de las políticas públicas, es una capacidad de estar escuchando a las mujeres, a sus problemáticas, a una capacidad de organizarlas también, y creo que es también una responsabilidad de gobierno de organizar las demandas sociales,
Cuando hablando de las demandas son las necesidades, pero son los derechos, también son los sueños de las mujeres, y eso tiene que ser un diálogo permanente, y eso tiene que ser el componente fundamental de lo que va diseñando las políticas públicas, ¿no? Ese enfoque feminista es una propuesta de ponerse gafas, ¿no?, para mirar todas las políticas públicas, no solamente una política pública hacia las mujeres, sino que trabajar de manera transversal, con enfoque integral, y es lo que hemos intentado hacer desde el Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Les comentaba ese punto de tener a mujeres desde la gobernanza. En el Gobierno de la Ciudad de México, 11 mujeres, hay 21 secretarios, 11 son mujeres, 10 son hombres, y el trabajo del enfoque feminista de las políticas públicas se trabaja desde todas las secretarías, ¿no?, que sea de trabajo, de mujeres, de bienestar, de cultura. Es un trabajo colectivo de mujeres que desde un gobierno de la Ciudad de México, en este caso, toman la responsabilidad de desarrollar un enfoque integral y transversal. También no quiero, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Puedo? ¿Sí? Ya, gracias, me vas cortando sin problema. Entonces, creo que el punto de partida es justamente tener ese enfoque integral, pensar, y por eso que también cuando la jefa de gobierno lanza el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, parte también de esa visión integral, ¿no?, que va cruzando las distintas áreas de gobierno y que las pone a trabajar juntas para dar respuestas que sean relevantes, ¿no? Ese trabajo es muy importante porque permite articular lo que son problemáticas individuales, transformarla en una comprensión de un problema social y sobre todo transformarla en una respuesta, una comprensión del problema de una manera que sea pública, ¿no? Es cómo podemos traducir, escuchando, entendiendo lo que está pasando en nuestras ciudades, en la sociedad, a través de las herramientas de políticas públicas y ver cómo podemos transformarlas. Eso creo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lo primero que ha implementado cuando estaba en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, se mencionó un poquito en las sesiones anteriores, pero el punto de partida es realmente el tema de la violencia. Mañana vamos a celebrar, no sé si celebrar, vamos a conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y el punto de partida de su reflexión como alcaldesa de Iztapalapa y como jefa de gobierno ahora ha sido que si queremos igualdad de derecho, lo primero es que tenemos que luchar contra la violencia, ¿no? Eso como el primer paso. O sea, mientras tenemos violencia no podremos tener igualdad de derechos. Ese componente es interesante porque desde la Ciudad de México estamos proponiendo trabajarlo tanto desde lo público, desde el espacio público, como lo hemos escuchado, de repente tendremos más tiempo para explicar lo que estamos haciendo, pero también entrando en los espacios íntimos, en los espacios familiares, ¿no? Es una apuesta muy importante que no es tan fácil desde una política pública, de tomar la responsabilidad de entrar en los espacios privados de las familias, de las comunidades, para buscar este cambio que estamos buscando cultural, ¿no?, que estábamos diciendo, de intentar generar otro tipo de modelos. Entonces, por ejemplo, a partir de la primera apuesta, se iniciaron un par de políticas públicas. Una de las más emblemáticas es la política pública de las Siempre Vivas, ¿no?, que es todo un trabajo que viene, para empezar, un trabajo comunitario, que trabaja con las mujeres de las distintas colonias de la alcaldía de Iztapalapa para iniciar, pero ahora ya se está escalando a nivel de toda la Ciudad de México, y que permite empoderar a las mujeres, a las vecinas, sobre las condiciones sobre la violencia, por ejemplo, en el caso de las Siempre Vivas, pero también es de colocar, y también se mencionó, en los espacios públicos a través de las utopías, que son esos grandes y maravillosos, hermosos espacios públicos que permiten unir servicio público de alta calidad y dentro de los cuales entran el sistema público de cuidado de la Ciudad de México. Y además de esto es colocar, diría de manera física, con un enfoque territorial, comunitario, la respuesta que estamos buscando para responder tanto a la violencia de género como al enfoque de derechos para avanzar los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ahora estamos a un año de gobierno. Yo les invito a que puedan mirar el informe de gobierno de la Ciudad de México, van a ver cómo se está concretando esas políticas públicas, pero un componente importante es acercar los servicios
a las personas, a las comunidades, ¿no? Las utopías es una respuesta a esta visión. También viene con el desarrollo de un montón de otras herramientas. Podría, por ejemplo, citar que se abrieron este año 27 unidades territoriales de las Siempre Vivas, 14 centros libres. Les invito de nuevo a mirar con más atención al informe de gobierno de la Secretaría de Mujeres para ver esos avances que hay, pero esa parte de trabajar los derechos con un alto componente territorial es algo muy importante. De repente, para citar algunas otras iniciativas de las políticas públicas que tenemos, también hay un enfoque, se habló mucho del enfoque económico, hay una reflexión que está armando muy interesante sobre las cooperativas de cuidados y la responsabilidad desde el Gobierno de la Ciudad de México de poder implementar, avanzar las cooperativas de cuidado. También algo que no hemos hablado tanto y de repente la compañera aquí lo va a hablar más, pero de la situación de las personas, mujeres en situación de movilidad humana, las mujeres migrantes también, como siempre, buscando, ¿no? Cuáles son los espacios que no estamos viendo, las mujeres que no estamos viendo y cómo las podemos escuchar y cómo podemos aportar más respuestas. También se avanzó al nivel normativo, se publicó la ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, que también permite tener un enfoque muy interesante a nivel de gobernanza del área metropolitana de la Ciudad de México, pero también del uso del tiempo, también en términos de vivienda, si queremos pensar en los espacios de cómo se construye en la ciudad. Y todo eso con un enfoque que también se mencionó un poco antes, pero desde el feminismo popular, que es la apuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de pensar que no todas las mujeres tienen igualdad de situación y ponerle, o sea, llegar, ¿no?, al gobierno pensando que esa responsabilidad de gobierno se construye para transformar realidades, también para cambiar prioridades y para redefinir la democracia, ¿no? Y eso viene reconociendo y tomando decisiones con respecto a las políticas públicas para que vayan en prioritario a las mujeres que son de las periferias, ¿no? Y la jefa de gobierno lo dice muy bien, son de las periferias territoriales, espaciales, pero también son de las periferias sociales, culturales, económicas, y de entender cómo todos esos factores inciden juntos para poder aportar respuestas que sean relevantes, ¿no? Para terminar, quisiera también mencionarles que todo el trabajo que estamos haciendo ahora desde el Gobierno de la Ciudad de México, obviamente no podría avanzar si no estaría en diálogo, uno, con los movimientos feministas, con los grupos de la sociedad civil, y de hecho se escogieron perfiles, o sea, la secretaria de Mujeres, Dafne Cuevas, viene de 20 años de lucha del movimiento feminista y es también una apuesta a darle espacio para poder institucionalizar esas luchas y ver cómo podemos transformarlas y digerirlas como políticas públicas. Y también pensar cómo podemos siempre desde el gobierno estar en un proceso para escuchar a las mujeres, visibilizarlas, actuar frente a lo que estamos analizando, y espero también ser capaces de cuestionarnos a lo largo del mandato que vamos a tener ahorita para siempre poder hacer evolucionar esas políticas públicas que estamos implementando, que van de apoyos económicos a repensar la estructura física de la ciudad, que va también de aportar cambios culturales y sobre todo hacer participar a las mujeres, que no sea una responsabilidad solamente de gobierno, pero ir juntas en este cambio que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Adelante, Nadine. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por resistir. Una jornada bastante amplia, creo que es el resumen de la maestría en Flaxo. Así que yo creo que para la construcción de la política pública lo que se requiere es escucha permanente, activa y permanente. Y creo que estos espacios nos ayudan. Entonces, tener una respuesta cerrada es sumamente complejo
después de haber transitado durante 2 mesas la exposición fotográfica, fue sumamente enriquecedor y eso nos ayuda a sumar e inclusive a corregir. Y creo que esa es la verdadera construcción de la política pública, que no es que se va haciendo. A mí me gustaría hablarles un poquito de Guadalajara. Les quiero hablar de Guadalajara porque vengo representando a la alcaldesa Verónica Delgadillo. Ella es quien estaba originalmente invitada. Y como no pudo venir, pues mandó a su mejor elemento. El tema es que es sumamente interesante hablar de feminismos, de construcción de política pública, hablar de cualquier problema o de cualquier situación que aqueje a las ciudades. Pero más importante es saber dónde estamos parados, porque como bien lo dijeron aquí, y lo dijo y lo anoté, Saída dijo, no nada más es traer cosas solo por traer, debe de funcionarnos. Y eso es sumamente importante. Así, con esa sencillez, abarca muchísimo, porque para que nosotros empecemos a diagramar política pública, requerimos entender la brújula, tener nuestra geolocalización. Y lo primero es, yo les quiero contar un poquito, cuando nosotros llegamos nos encontramos con un área metropolitana de Guadalajara, con una población de cuidados que el 85% estaba abarcada o sigue abarcada por mujeres. Desde Guadalajara el 75% de mujeres cubren tareas de cuidados, que en el área metropolitana el 51.7% de las movilidades son cooptadas por mujeres, y que en Guadalajara existe el 16.5% de poblaciones de la totalidad con discapacidad, es decir, hay una tarea sumamente amplia, transversal. Ese es el presente, eso es lo que encontramos, pero luego vienen los retos, y los retos no solamente se construyen desde lo local, sino desde lo regional, desde lo global. Y tenemos uno de los retos más complicados como especie, el bono demográfico. El bono demográfico también es una agravante, por decirlo de esta forma, en Guadalajara. Si entendemos que cada día somos más, cada día somos poblaciones más envejecidas y cada día somos más urbanos, ahí está la clave de lo que tenemos que hacer. Ese es el problema que tenemos. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Y que aprendí el concepto aquí, discúlpenme, yo soy especialista en migraciones, pero escuché algo y lo anoté porque me encantó, la desfamiliarización de los cuidados. Es un concepto, creería que es sumamente novedoso, como todo lo que implica cuidados y como todo lo que implica hablar de feminismo, resultan terminologías sumamente novedosas. Y generalmente las autoras son mujeres porque son las que lo investigan. Eso me ha pasado en las migraciones. Entonces, el qué ya lo tenemos. Tenemos que garantizar el cuidado en primera instancia como un derecho. Y ese es nuestro punto de partida, porque si no está garantizado como un derecho, pues entonces no podemos hacer mucho más. ¿Y por qué me voy a enfocar un poquito en los cuidados, aún habiendo antecedido 2 mesas donde se habló ampliamente? Porque creo que también es la base que desdobla muchas políticas en términos feministas. El cómo, pues primero lo reconocemos, les comento, hasta hace muy poco en Jalisco se reconoció como un derecho humano, el derecho al cuidado, está a nivel constitucional en el artículo 4 y luego se generó el Sistema Municipal de Cuidados en Guadalajara directamente, y esa es la base para que nosotros, esa sería la política que nos habilita a poder trazar programas, acciones y todo un desdoble que realmente nos lleve a obtener resultados que evidentemente disminuyan la brecha.
Esto sería el diagnóstico. Ahora, alguien dijo por aquí también que las ciudades feministas apelan a la seguridad, a la paz y al bienestar. Discúlpenme si no recuerdo todos los nombres, pero se dijo esa frase y a mí me hizo muchísimo sentido, porque como ciudad tenemos trazados dos pilares principales, es corresponsabilidad y cuidados. Guadalajara, la ciudad que te cuida. Cuando nosotros vamos a trazar un programa, vamos a trazar una política, requerimos de metodologías. Y estas metodologías, como también dijeron aquí, si el proceso no es feminista, el resultado tampoco. Entonces, estos diagnósticos se tienen que realizar con esa mirada para que realmente estemos en un intento de un piso parejo. ¿Sí? Y digo intento porque todavía nos falta una construcción muy amplia. Aquí ya mi compañera que me antecedió nos hizo un listado de lo que es la administración pública y cuáles son los avances que requerimos como instituciones, ¿no? Creo que el primero es dejar de serlos. Hay una teoría que se llama red tape y que habla de que justamente el mayor de los males es que se tiene sobreburocratizado cualquier proceso y entonces el acceso a cualquier cosa es un camino sin fin. Ese es el primer gran problema de los gobiernos, de las instituciones, no solamente en México, a nivel Latinoamérica. Desde Guadalajara, nosotros hemos implementado una escucha activa y permanente, como les decía hace un momento, diagnósticos participativos para ejercer esta escucha permanente. Tratamos de generar y de fomentar los cabildos infantiles, juveniles, de mujeres, para que se lleguen a esas propuestas que difícilmente llegarían por otros medios. Y como bien lo dijeron, si el proceso no es feminista, pues el resultado tampoco. Entendiendo que nosotros tenemos un 75% de mujeres que abarcan tareas de cuidados, entonces, ¿en qué horarios esas mujeres tienen disponibilidad para ir, levantar la mano y decirnos como instituciones lo que requieren? Por eso implementamos una estrategia denominada Martes Ciudadano. Martes comunitario, perdón. El martes comunitario se ejerce cada martes, como lo dice su nombre, pero es de 4 a 8 de la noche. En estos horarios estamos apelando a una participación real de las poblaciones y este horario está pensado justamente para que las mujeres puedan acudir a estos lugares y ni siquiera acudir porque son recorridos que se realizan por las colonias, por las calles. Tenemos unos modelos, es como la evolución del miércoles ciudadano, lunes ciudadano, no sé cómo lo ubique cada quien, como que el gobierno apertura y pueden ir y todo es fast track. Bueno, esto es, el gobierno sale y entonces empieza a recabar todas estas solicitudes. ¿Por qué es importante? Porque nos hemos dado cuenta que ahí es donde participan las mujeres. Ahí es donde realmente están participando las mujeres, ahí es donde nos hablan de las banquetas, ahí es donde nos hablan del transporte, ahí es donde nos hablan de la seguridad, porque estamos rompiendo una barrera que es la barrera institucional para poder recién dialogar en el tete-a-tete y poder obtener realmente un diagnóstico más certero. Porque estos diagnósticos son absolutamente necesarios, además de los mapeos colaborativos, que es un mecanismo conjunto a los martes comunitarios, recorridos urbanos de proximidad, burocracia creativa, porque tenemos dos problemas, uno es hacia adentro y uno es hacia afuera. Es como todo, cualquier nueva dinámica social requiere, si está tratada desde los gobiernos, requiere tener mecanismos internos para luego efectivizar mecanismos externos. Sin ese binomio no se puede tener éxito. No hay una tercera excluyente en este binomio compuesto. Si uno no participa, el otro falla. Entonces, a eso nosotros lo denominamos corresponsabilidad. Tenemos también ordenamiento territorial participativo.
Y todo esto para poder escucharnos, porque hacer políticas desde un escritorio es lo que pudimos ver en la exposición de Sonia, ¿no? Cuestiones irreales absolutamente, que no trascienden y que no tocan y que no cambian la vida de las personas, sobre todo de las mujeres, que parten de un piso todavía más disparejo. En este sentido, y para ir cerrando, los diagnósticos que nosotros hemos elevado también tienen perspectiva de cuidado. Para nosotros los cuidados son sumamente fundamentales, no porque sean el todo, no porque esto todo el problema, sino porque es la mejor forma que al menos nosotros identificamos de avanzar. Porque si el 75% de las personas que cuidan son mujeres, realmente por ahí debemos de empezar, porque si no seguimos fomentando problemas estructurales, feminización de la pobreza, familiarización de los cuidados, seguimos fomentando muchísimas situaciones que luego derivan en otro tipo de dinámicas que también van en menoscabo de las mujeres. Los pilares, como les decía, es la corresponsabilidad y los cuidados. Sabemos, lo dijo Leslie en su exposición, seguridad y cuidado son lo mismo. Y si lo juntamos con la frase anterior que dijo otra experta, porque yo no me considero experta, dijo, las ciudades feministas garantizan seguridad. Entonces vamos cayendo ahora sí como en una regla de 3. Si deducimos con toda esta enseñanza, pues llegamos a que la seguridad se convierte en un factor primordial para que las ciudades puedan garantizar ciudades feministas. Entonces, ¿qué hacemos desde Guadalajara? Nuestra estrategia de seguridad es nuestra estrategia de ciudad. ¿Cómo logramos esto? A través de seguridad de proximidad. Porque si en alguien no confiamos, y yo creo que aquí, pues ni modo están grabando, pero si vemos un policía, en vez de sentirnos seguros, pues como que estamos dudando un poquito, ¿no? Honestamente, hablando desde ser personas, y esto pasa en muchísimos lugares. En este sentido, la proximidad se convierte en un factor protector. Los factores protectores de la seguridad lo encabeza la proximidad. Sin proximidad, pues no hay diálogo. Si tú no conoces quién te va a venir a atender, quién te va a resolver, es muy complicado que luego abras tu gap y empieces a diagramarle cuál es la situación real de tu comunidad, de tu colonia o de tu familia. Guadalajara está enfocada directamente en esta estrategia de seguridad y en una posterior participación quisiera hacer un desdoble mucho más prolijo y más aterrizado a la temática, pero creo que no podía llegar al punto que quiero llegar al final de este panel si no les hablaba de lo que tenemos en Guadalajara como diagnóstico, de las metodologías que hemos implementado y que hemos decidido en Guadalajara y del por qué se eligieron estas metodologías y del por qué también es el camino para lograr realmente que Guadalajara sea no solamente la ciudad que te cuida, sino una ciudad feminista, sin que exista una separación. Momentáneamente, gracias. Hola, thank you so much to the Foreign Ministry for inviting me along from Glasgow, all the way in Scotland. It took me 24 hours to get here, but I'm delighted to be here to share the work that I'm doing in Glasgow. Your introduction was a really useful kind of starting point for me in that comparing Glasgow to Mexico. Glasgow was a colonizer,
And we are on a long journey on recognizing that and repairing that story. But we know that in cities like Mexico that they have been built similarly to those in Scotland and in the UK. And even in my walk here today, when I walked from my hotel, 15 minutes, I got a feel, I was like, this is like home, this is like Glasgow, like just the vibe and the kind of, even the way it was built, I was like, I'm back in Glasgow. But yeah, in terms of my work, so I was elected, as said in my intro, in 2022. And in October that year, I passed a policy at the City Council that did something quite radical, which essentially embedded a feminist town planning approach into the city's development plan. And what that means in real terms in Glasgow is that city development plan is a legal framework. It is a piece of legislation that basically is a map for what we want our city to look like. And so that was a great moment. And it ultimately means that now planners and architects and people that want to develop or repair our city has to do it through a gendered lens, and it becomes non-negotiable. So it really is that systems change thinking. So that development policy is being developed at the moment. It's going to be in writing by 2027. So we're still on a journey on what that looks like. But it is really, really encouraging because it becomes non-negotiable. Another thing that we've been doing in Glasgow is changing how we do procurement, how we look at how we design our neighbourhoods. And for the first time, one of the contracts that Glasgow City Council had given to a designer had feminist gendered lens thinking had to be part of their application, which again is great headway in changing it from the start of a project. Another thing that's been really, really good and was part of the motion that was passed in 2022 is training, gender competence training for heads of service, so your top levels of government. Well, everyone needs gender competence trained, but these are people that are often white, in Glasgow, cis, and middle-aged men who have been in the job for too long and don't really understand the innate needs of women and girls within Glasgow. And so that gender competence training was eye-opening for a lot of services and was ran by a consultancy firm called Arup. They are global, and they have written a really good report called the Cities Alive report, which they based the training on. And again, that has got an intersectional lens in it, as we heard earlier, is so important. And another thing, we're talking a lot about care, and I think that is a really useful term within a feminist context. And something in particular I'm passionate about with regards to caring for children, how we cater for that in society in the UK and in Scotland isn't social infrastructure, it's an add-on, and women and families are still having to pay through the nose for childcare. Some families are paying enough their rent every month on just childcare. How can people live like that? So one of the things that we're trialing in Glasgow through the city development plan development is whenever there's a new housing development popping up in the city, there is money set aside by the developer for social infrastructure around. And one of the stipulations that we're exploring is childcare facilities. They have to be bedded into a new development so that you have childcare options on your doorstep. And I think that is a really good idea and something we're looking into. There's lots of other policies. There's toolkits, there's design guides that we're developing. So I won't go into detail about them because you can see them online. But in terms of the tangible
I think it's really important to talk about feminist cities in the tangible sense as well. And I'm going to respectfully challenge something that Leslie had highlighted in her presentation about lighting. One of the projects that I'm leading on in Glasgow is on parks lighting. And there's a park in my neighbourhood in Langside that in 2007, a murder did take place there, a murder and a rape of a young woman. And she was taken into that park by a man. And that is because that park was dark. And it was a no-go zone, and it was a place where people weren't present because people didn't want to spend time in a dark and unsafe perception park. So one of the things we're trialling in Glasgow is working with environmental organisations to look at sensitive lighting solutions so that we can put lighting in specific parts of the park that women can use when they want to use it. And it was mentioned earlier in the previous panel that women feel like they cannot be out in the evening or in the darker months for exercise or for leisure or just to commute home from work. And what this project is aiming to do is not light up a whole park to destroy the biodiversity that we love, but it's to create safe routes, and it's to change the culture of how we use that park, because it's great to be in green space. During COVID lockdown periods, the pandemic, I really used my green space a lot for my own mental health, and it's a free space, and we don't have enough free spaces for people and women to dwell in the city. So I think that's a really good example from Glasgow. Another thing that's been mentioned is public toilets. This is a passion of mine, and it's not the sexiest of subjects, but I think it is the crucial infrastructure, and it's been a great unifier actually in terms of the feminist, not feminist field, because it does cater for absolutely everyone, but particularly women. Women are more likely to be pregnant, to be menstruating, to have menopause, to be caring for children or elderly relatives. But at the same time, you have men who are either caring for relatives or children, or also might have health conditions. I had a charity, a prostate cancer charity, had approached me about this issue, saying it was so important that we had toilets in the city for all genders. And in Glasgow, we now have a strategy, the first of its kind in the UK, that seeks to make toilets free. It makes them accessible as well, so there's changing places for children and for adults. And it also is for all genders. So we're talking, these toilets are for everyone. They're not segregated, they are for absolutely everyone, because every human on this earth requires the toilet every day. And it is a health care right also. I also want to talk about how we've been speaking to women in Glasgow and the strategies we've been using there. And my background is actually in activism and in my local community, and I was part of a campaign that spearheaded this work in Glasgow. And I got working with an academic who is Brazilian, originally from Brazil, but now lives in Edinburgh and Glasgow. And Dr. Mae East is her name. You may have seen her work elsewhere. She's written a book called What If Women Designed the City? And I think her approach is incredible. She takes women from specific communities on walks in their neighbourhood. So kind of similar to the safety audits that was mentioned earlier. But how she does it from the perspective of the woman as the expert. So the woman takes her for a walk. Mae doesn't prescribe the route. The woman takes Mae on a walk and shows her elements of her neighbourhood that is strong, but also elements that are wrong. And I think that's a really good way of looking at how we plan our cities. I would also say that in terms of
women's participation in general in politics is abysmal. I know we've celebrated the fact that Mexico now has a president who's a woman. We have also had, Nicola Sturgeon was the First Minister of Scotland for many years, and although we're different parties, I absolutely align with a lot of what she stood for. And that participation is so crucial in politics, but also in every other aspect of what we're discussing today, whether that be architecture, planning, construction, art, academia. And there's things in Scotland that we're now putting forward bursaries for women to be part of construction courses and time planning degrees and architectural degrees. And I think that is really important to get more women into that field. Have I got time to talk about challenges? Okay, I'll talk about challenges. So 5 minutes, okay, good. So there obviously is going to be challenge when the word feminism is used. I would say that for me, that word had to be used. It had to be used when we were pursuing the policy in Glasgow, because I don't think I'd be sitting here today if that word hadn't been used. I think media wouldn't have cared, women wouldn't have cared. If I'd used inclusive planning, it wouldn't have captured the hearts and minds of many women. And I think that's the beauty of it, is that this kind of movement that's been created has, and Leslie's book was a big inspirer of my work in Glasgow. This movement is so special right now. So I'm so pleased to see that Mexico are really putting that at the forefront. Mexico City are putting that at the forefront of their work. And so feminism, it has to be feminist, because it's emotive, it's empowering, and it's intentional as well. I would say that in terms of resistance, there will always be resistance to progress and change. And I've had many comments about being woke, about rolled eyes in committee meetings, and many comments. But I take that with, actually, I'm doing something good. So there will always be resistance to this. And in terms of Glasgow City, I am blessed because we have a head of planning that is a woman and who is so invested in this. And I don't think if we didn't have her and other people within the council, and myself included, this wouldn't have progressed. One thing I wanted to touch upon as well, just quickly, is on a piece of legislation that the Scottish Government were going to pursue in the last Parliament, but because there's elections next year, there's not enough time for it to go through. And it kind of goes back to the beautiful photographs we saw earlier of women navigating the city, and how women are harassed daily by men and people on the street, catcalling, touching, unwanted touching. And there was a bill, it was called the Misogyny Bill, and what it sought to do was criminalise that behaviour. It was to criminalise catcalling, and it was to especially in public realm and in public space and on public transport. And I am hoping that will come to fruition next Parliament. But yeah, the partnerships we need we need so many, and I've mentioned them already: the media, architects, academia, lecturers, politicians, people that we need to hear more from, in my experience, and I've spoken to many people in my 3-year journey with this, is construction. So if there's anyone here who works in construction, please be a leader in that field. There's the in-between phase of development that we need to think about. There's often a lot of hoarding, as we saw with the bridge earlier in that photograph. And that I think construction is missing right now in the conversation. But I'll maybe leave you with this. I think we talk about built environment and building our cities to be feminist, but I think a really important thing from a care perspective is repair. We need to look at what we have, and we need to repair what we have. And that enables social change and mobility and the opportunity for women to actually thrive in their cities. So thank you so much for having me. Muchas gracias, Holly.
Si les parece, avanzamos con el video y si después tenemos tiempo ya 1 o 2 minutos para cierre de cada quien. Adelante, si nos pueden apoyar con el video. Antes de proyectar el video, saludamos la presencia del señor Aran Mayola, delegado del Gobierno de Cataluña en México y América Central. Hoy quiero hablarles de cómo la planificación estratégica urbana y las políticas locales feministas están transformando nuestras ciudades en espacios más justos, seguros y pensados para las mujeres. Este enfoque no es una tendencia, es una necesidad para garantizar el derecho a la ciudad y a vivir libres de miedo y violencia. Las ciudades seguras para las mujeres son ciudades más seguras para todos. Uno de los principales desafíos es la resistencia cultural e institucional. Las ciudades se han diseñado históricamente desde una lógica patriarcal, priorizando la productividad sobre los cuidados. Esto genera obstáculos, falta de datos con enfoque de género, presupuestos limitados y poca participación de las mujeres en la toma de decisiones. En la provincia de Barcelona, la Diputación ha respondido con iniciativas como el Lab Bon Maison, un laboratorio que impulsa el liderazgo feminista mediante formación online, mentorías y redes de mujeres electas y directivas públicas. Las alianzas son fundamentales. Un ejemplo destacado es el del Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas, celebrado en Ciudad de México en septiembre de 2022. Fue impulsado por la Diputación de Barcelona, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Intendencia de Montevideo. Este foro reunió a más de 200 electas para fortalecer el liderazgo feminista y avanzar hacia políticas locales con enfoque de género, trabajando en 4 ejes: igualdad, cuidados, violencia y participación política. El derecho a la ciudad implica vivir sin miedo. Por eso, los gobiernos locales están actuando desde la planificación urbana, mejor iluminación, espacios seguros y transporte público con protocolos contra el acoso y campañas de prevención y sensibilización. En la provincia de Barcelona, la Red de Territorios Libres de Violencias Machistas impulsa, diseña y financia proyectos municipales para abordar las violencias machistas en todas sus formas y ámbitos, dando respuesta a la normativa que obliga a las administraciones a trabajar con diligencia debida y sin revictimización. Otro ejemplo clave es el del proyecto que impulsa la Diputación hacia un nuevo sistema público de cuidados en la comunidad para reorganizar los servicios de cuidado en los municipios con una estrategia de municipios cuidadores. Hay multitud de ejemplos internacionales y resaltaría el de Bogotá, el cual implementa el sistema distrital del cuidado, las manzanas del cuidado, los buses y el cuidado casa a casa. Desde la Diputación de Barcelona y el Observatorio de Cooperación Descentralizada estamos trabajando en la próxima conferencia bianual que se celebrará en la primavera de 2026 y que va a tratar precisamente el papel crucial que tienen los gobiernos locales para impulsar políticas feministas y de cuidados y cómo, a través de la cooperación, estas se pueden reforzar. Porque construir ciudades feministas no es solo un objetivo, es un compromiso con la equidad y con la vida digna. Cada decisión urbana debe poner en el centro a las personas y a sus cuidados. Así, nuestras ciudades serán más inclusivas, seguras y humanas. Les deseo unas buenas jornadas y les saludo desde Barcelona. Muchas gracias a Marga. Y bueno, si les parece, cerramos con una frase de 1 minuto, por favor, nomás porque estamos ya en finales del tiempo. Muchas gracias. Bueno, unas breves reflexiones adicionales y vamos cerrando. No, escuchándonos y escuchando, viendo un poco lo que estábamos platicando, creo que un punto muy importante que quisiera plantear es una reflexión profunda sobre la evolución de las políticas públicas, ¿no? Yo creo que quien en esta sala ha nacido y se ha criado en una ciudad con enfoque feminista, pues pocas, ¿no? Es lo que estamos ahora planteando. Yo personalmente sí me crié con ciudades donde había, por ejemplo, centros para los derechos sexuales y reproductivos, pero qué cambios, qué avances hemos tenido cuando estamos hablando hoy en la Ciudad de México de bienestar, de uso del tiempo. Estamos dando otro escalamiento, ¿no?, a esa reflexión, y creo que sería muy interesante ver
también cuál es el próximo paso, ¿no? Cuál es la próxima generación de políticas públicas que queremos. Ya hay muchas experiencias en el mundo, pero cómo las profundizamos, qué horizonte queremos, ¿no? Eso también tiene que venir con una reflexión sobre los datos, que creo que es un punto muy importante para generar las nuevas políticas públicas, de la misma forma que el concepto de feminicidio, de los datos sobre el feminicidio ha revolucionado totalmente la manera de entender justamente el papel y lo que estaban sufriendo las mujeres en la sociedad. Tenemos que pensar sobre los cuidados, por ejemplo, qué datos queremos pensar, ¿no? Es una reflexión que estamos intentando hacer a través de las topillas, por ejemplo, del Sistema Público de Cuidados también de la Ciudad de México, pensando pues cómo podemos medir esa transformación que estamos intentando, la apuesta de transformación que estamos intentando hacer, tanto a nivel transgeneracional, ¿no?, que a nivel, por ejemplo, de una familia, ¿no? Si, por ejemplo, una abuela va a una utopía, por ejemplo, disfrutar de un masaje, de un apapacho, de un cuidado particular, mientras su hija, la madre, por ejemplo, va a una atención psicológica de la Casa de las Siempre Vivas, y que el hijo va a hacer, no sé, alguna actividad de música, pues qué impacto tiene eso, ¿no? ¿Qué impacto, cómo podemos pensar datos que permiten reflexionar sobre la sociedad que estamos proponiendo y los cambios que estamos haciendo? Gracias, y último punto, muy rápido, pero creo que todo esto también nos viene a pensar no solamente el por qué lo hacemos, pero el cómo lo hacemos. Y eso es el interés de las ciudades feministas, es esto, es que las ciudades son el espacio para pensar el cómo lo queremos hacer, pensar las metodologías, ¿no? Lo hemos un poquito ya evocado con hacerlo con las mujeres, el papel de las políticas públicas, pero quisiera también agregar un papel que no hemos mencionado, que no es solamente de hacer políticas públicas, no es solamente de generar espacios públicos, pero también es un rol de coordinador importante. El gobierno es en nuestro caso, la Ciudad de México, tenemos la capacidad de tocar a la puerta de otras instituciones, ¿no? Y eso lo hemos puesto como prioridad también, de abrir el acceso a la justicia, de trabajar con la policía, de trabajar con o sea, esa capacidad de tocar puerta de otras instituciones, de tener un papel así, que permite también abarcar este cambio desde un nivel pues integral de políticas públicas, pero también de actores que están actuando en la sociedad. Ahí Gracias, Amanda. Gracias. Adelante, Nadine. Bueno, con los 2 segundos que me dejó Amanda. Bueno, no, está increíble. Me la voy a aventar súper rápido porque yo sí pensé que íbamos a tener las 4 preguntas. Entonces, ¿cómo no? Sí, fue todo un poco atropellado. Fernanda mencionó que qué historias cuentan, que mencionaba que los seres humanos pensamos en historias. Y luego Jimena dijo que hay que repensar las ciudades. Entonces mi conclusión y mi cierre va a ser basado en ello. Porque me pregunté inmediatamente qué historias contará Guadalajara, las mujeres de Guadalajara, qué historias contarán. Y yo creo que empiezan a contar historias diferentes porque pasaron 482 años para que una mujer por primera vez pudiese llegar a ser alcaldesa de una ciudad como Guadalajara. Eso nos habla en una sociedad profundamente obstinada con la democracia, que algo está cambiando, y creo que ese es un indicio de que estamos yendo hacia otros lugares, y también nos habla de que la sociedad y de que Guadalajara también está pensando indirectamente quizá formas diferentes de hacer y formas diferentes de ejercer el poder. No sé si mejores, porque creo que no se trata de eso, pero sí de ver que las mujeres aportamos otras miradas, agendas feministas, como lo decía ya Amanda en su momento. Y a mí me gustaría cerrar sé que nada más era 1 minuto, pero en 1 minuto y comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros y que después nos manden sus comentarios y nos ayuden. Nosotras estamos en Guadalajara, decidimos dividir, la ciudad estaba dividida en 11 polígonos, estos 11 polígonos eran polígonos administrativos y los convertimos en comunidades de cuidados. ¿A qué estamos apelando? A que sean ciudades, las ciudades de los 15 minutos.
Estas ciudades de los 15 minutos apelan en primera instancia a que sean caminables, ¿sí? A que sean caminables, pero no solamente que sean caminables, sino a dónde caminamos, ¿no? Y caminamos a centros específicamente donde articulamos alrededor de 267 espacios donde se ofrecen servicios por parte de la ciudad, que son los que nosotras pudimos identificar, 267 espacios que dividimos en estas comunidades, que generamos núcleos y que se ofertan y se brindan servicios a las personas, sobre todo con perspectiva de género y sobre todo también con temas de cuidado. ¿A qué vamos con todo esto? Las ciudades debemos de apelar a ir hacia allá. No es tan complejo y a la vez es complejísimo, porque como bien decían, es el cuerpo, las ciudades somos el cuerpo, somos el territorio, somos el primer contacto de todo. Nos toque administrativamente o no, nos toque en cuestiones, muchas veces, por ejemplo, la migración, nosotros somos el cuerpo, nosotros recibimos a las personas migrantes. Personas, hablaré en contextos de movilidad, no solamente hablar de migrantes es una visión sumamente acotada, personas en contextos de movilidad que son flujos interminables, ¿no? Que no se ven reflejados muchas veces en las políticas públicas. Entonces, con todo eso que nosotros habíamos dicho, que les había contado de las metodologías, pues obviamente se definen estrategias. Estas estrategias derivan en acciones. Entonces, las estrategias que elegimos a través de esas metodologías que ya reflejan la voz de las mujeres, bueno, se derivan en estas estrategias y las estrategias se derivan en las 11 comunidades de cuidados, que un modelo que vimos muy de cerca fue el de Utopías. Hay que saber reconocer cuando las cosas se hacen y se hacen bien y se hacen en favor de las poblaciones, y como bien lo mencionaron también, cuando las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? O menos favorecidas. El tema es que nosotros decidimos hacer esto. Analizamos este modelo, también analizamos los care blocks de Bogotá, y en alguno de los aliados, yo les estoy respondiendo las 4 preguntas en este minuto, y algunos de los aliados que nosotros elegimos fueron justamente Bloomberg Philanthropies Associates, Harvard, Bogotá. Visitamos desde antes de ser gobierno las utopías, para tratar de aprender y para tratar de diversificar la mirada, porque ahí está el verdadero enriquecimiento de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a elegir, porque vamos a acotar la curva de aprendizaje, y cuando acotamos la curva de aprendizaje definitivamente ya tenemos una ganancia, no solamente en los tiempos que se deriva en el beneficio de la población, sino también financieros para los gobiernos, que siempre, desde la desaparición de los fondos metropolitanos, estamos con temas sumamente complejos, porque lo mencionaron también en la primera mesa, recibimos poblaciones flotantes que duplican nuestra población de origen, y entonces tenemos una sobrecarga en los servicios públicos, y por eso es el principal problema que debemos de enfrentar las ciudades. Ahora, si lo hacemos con perspectiva de género, estamos atacando dos. Así que muchas gracias. Nadine. Gracias. Adelante, Holly. Unfortunately, my translator stopped working for both of those contributions, so I'm not sure of the question either. To conclude, okay. There's lots to conclude about. I was just having a look through my notes about previous speakers, and maybe it's best to conclude about what I've learned from today. I've spoke at length about what I'm trying to pursue in Glasgow and in Scotland, but I think from your Minister of Urban Planning, she'd quoted earlier in this morning, it's not just the ceiling, it's the distribution in the house. And I think that's a really lovely phrasing and way of thinking about what we're trying to do here today. I also wrote that city planning should not be more than technical. It should be more than a tick box exercise or plan, or
but it should be about the social infrastructure. And that's where the caring aspect comes in as well, and why I'm so passionate about trying to facilitate childcare within my city. I also want to leave you with a couple of a couple other things that I wasn't able to put into my address. So in terms of how we, often I'm asked, what is a feminist city? What is it? And there's no answer to that because every single city and every single person in a city navigates it in a different way. And I am a cis, white, able-bodied woman, so I have unique privileges that other people don't have. But I'm also a young woman, a queer woman, so I am unfairly discriminated against in those aspects. So I think what's really crucial is that within feminist planning and within building and repairing cities for women, we need to see this as a process, not an end result. We can't just pick up what we've done in Glasgow and put it in Mexico City, because each community is so different and so diverse. And one project that I'm leading on at the moment, or are going to be leading on, is there's a distinct neighbourhood in Glasgow. It's called Govanhill. And within that neighbourhood, there's over 66 different languages spoken and many different cultures from many different parts of the world who have migrated there for various reasons, but there's a large population of refugees that have sought asylum in Glasgow, and Glasgow has always been a welcoming city for people fleeing war and persecution. And Govanhill is a project that we're looking at in terms of creating that space for all women to experience the city, because traditionally that area would have only been built for white women, and we need to ensure that we're getting the diverse needs of all women within that neighbourhood. And that neighbourhood as well has a very unique population in terms of LGBT people living in it as well. And it might be interesting in a sense, because those two groups ultimately have been oppressed for a very long time, and so can perhaps learn from each other. And I think that is the beautiful thing about feminism, is that it does cater for absolutely everyone. And if people feel that feminist town planning is only for women, I would wholeheartedly disagree, and would showcase that as an example. And I'm going to finish by quoting the idea of, I feel that the idea of feminist town planning is rooted in the idea that women and those of marginalised genders have a fundamental right to the city. And I don't know about you, but I don't feel like I have that right now in my city. And I hope you get that right soon. Thank you. Muchas gracias. Pues gracias a todos, y pues con esto damos por terminado esta mesa número 3. Muchas gracias a todas. Gracias a las panelistas. Ahora daremos paso al cierre del Foro Internacional de Ciudades Feministas, así como a la lectura de las relatorías de las 3 mesas. Les rogamos permanecer en sus lugares, por favor.